En libertad, con Jano García. Damas y caballeros, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a esta noche del 15 de junio de 2026. La UCO acredita que la PSOE pagó con fondos que no constan en su contabilidad a los miembros de la cloaca de esa mafia pueril, en la que ya saben que estaba Leire Díez con Santos C., el abogado de Santos C. y, por supuesto, P.S. La formación de Pedro Sánchez, la banda criminal llamada la PSOE, habría emitido al menos 3 facturas por un importe de 125.000 euros a Jacobo Teijelo, que ya saben que es el abogado de Santos Cerdán, que está imputado por los amaños de obra pública. En un disco duro de Leire Díez, aparte de tener su agendita, pues también tenía un disco duro, apareció un documento que parecía corresponderse con una nota de encargo profesional mediante la cual la PSOE, en este caso representando por su gerente Ana María Fuentes Pacheco, que está imputada también en esta causa, la gerente de la PSOE, y Teijelo, ampararían tales pagos. Pero es que además la UCO ha podido acreditar un pago a Leire Díez de 22.500 euros más IVA, que fue canalizado a través de las empresas del abogado, que también está imputado en la trama, Ismael Oliver, a los fines de canalizar fondos del PSOE hacia la investigada, es lo que indica el informe policial. Se habría utilizado los despachos profesionales de este tipo y, por supuesto, sus sociedades instrumentales. Por otro lado, el informe de la UCO también repara en los pagos que hizo la PSOE a la fontanera a través de la consultora de Gaspar Zarrías, que este ya estaba condenado. Este ya fue condenado por ladrón. Gaspar Zarrías, ya saben, la PSOE de Andalucía, estuvieron gobernando más años que Franco, pues este era uno de los ladrones principales y ya fue condenado. Pues bueno, utilizaron a través de la consultora de Gaspar Zarrías un contrato para, sí, una duración trimestral, pagarle 7.500 euros más IVA al mes. O sea, con estos precios de Leire, imagínense, me voy a coger a esta que es buenísima, y aparte 7.500 euros al mes le estaban pagando. La que estaba haciendo un libro, pues hombre, no hace falta ya que lo haga, ese bestseller, que con la pasta que le estaban dando, pues no es poca cosa. Claro, todo esto Leire dice, vas a entrar en la cárcel. Y ya les contábamos aquí la semana pasada que empezaba a soltar WhatsApps. En este caso, la portavoz del gobierno, Elma Sáiz, que decía, yo esta no sé quién es. Dijo, hombre, sí que sabes quién soy, Elma. Y entonces filtró, hay 2 opciones, o que ha filtrado ella los mensajes, o la ha filtrado la propia portavoz del gobierno para quedar en ridículo. Pues hombre, 1 más 1, Leire. Y también de Cristina Narbona. Filtraba esos mensajes, pero decían, no, yo no sé quién es. ¿Cómo que no sabes quién es? Si se whatsappeaban. Y además unas conversaciones que no son las típicas que tienes con una persona que no te conoces. Mucha confianza. Se está empezando a poner nerviosa Leire. Y es que además es incontrolable, por motivos evidentes. Pero no solo eso. También hay que tener en cuenta que la UCO ha localizado, en este caso en el ordenador de Santos Cerdán, un listado de los objetivos de Leire Díez que incluye, entre otros, al juez Marchena, que saben que está en la sala segunda del Supremo, y también a la juez Viedma, que es la que estaba con el caso del hermano. Claro, dicen, a ver, Santos Cerdán ya ha estado en la cárcel, va a estar próximamente, encima cada vez tiene más causas, y Leire, pues todo apunta a ello. Entonces, le han hecho una entrevista a Leire, en este caso escrita, que le decían, ¿tiene miedo de ir a la cárcel? Y esto es lo que respondía. Lo que tengo absolutamente claro es que nada es delito, ¿vale? Que es así como ella habla. Sé mucho más de lo que aparece en las agendas que se han podido llevar. Yo sé muchísimo más. Siempre he valido más por lo que callo que por lo que hablo. Claro, imagínese usted la PSOE leyendo la entrevista diciendo, ¡ay, madre mía! ¿Qué le ofrecemos? Porque claro, ¿qué le vas a ofrecer a Leire? Le daba 7.500 euros al mes por estar con el tema de la cloaca, intentando extorsionar a jueces, guardias civiles y periodistas, en fin, todos aquellos que no estaban a favor de la mafia sanchista. ¿Y ahora qué le vas a ofrecer? A Leire.
que además está enfadada porque la PSOE está utilizando, esta estrategia la tienen que trabajar un poco más, que es qué disgusto tenemos, qué mala suerte, cómo pueden haber utilizado las siglas de la PSOE para hacer todo esto. No puede ser, qué vergüenza. Claro, la otra se cabrea. Igual que se cabrea Ábalos, igual que se cabrea Santos Cerdán, cuando dice que miren cómo son, qué gentuza, qué vergüenza. Y entonces, ¿cómo que qué vergüenza? Si todo esto se hizo por orden del presidente del gobierno. Esto de que te comas tú 25 años de cárcel y nosotros ponemos un tuit diciendo que qué vergüenza cómo os habéis aprovechado de las siglas de este partido histórico, pues hombre, bien nos sienta al que han pillado y al que se va a comer, en este caso Ábalos, estamos hablando de 20 años solo por una de las primeras causas, que es la de menos, y Santos Cerdán pues ya ni les cuento. Y claro, Leire empieza a ponerse nerviosa, igual que Julito Martínez, el socio de Zapatero, que Zapatero ha dicho que lo de las joyas, que si no le importa al juez, posponer la declaración. Solamente tiene que ir este miércoles. Y dice, es que mira, esto de las joyas, necesito buscar los certificados de aquel bazar de Estambul, que las compré allí, entonces voy a ver si consigo. Pero ¿cómo que a ver si consigo? O sea, usted imagínense que tiene un valor que hay que recordar que es a la baja, esa tasación, de 1.300.000 euros. Dicen, ¿de dónde las ha sacado? Tardas un segundo en explicarlo. Excepto, por mucho que salga Miguel Sebastián, otro de los tantos corruptos que tenemos en este país, que ese amiguito de Zapatero, por supuesto también de Sánchez, que dicen, estos son regalos, lo que pasa es que yo los dejé en el ministerio. Bueno, pues incluso aunque fuesen regalos, no los dejo en el ministerio. ¿Pero regalos de qué? Porque hay muchos medios que están comprando esta versión. De los regalos, las joyas. No son regalos. Es lo que dice ahora ZP y su portavoz, que dijo, ay, qué pena, lo siento mucho españoles por haber inducido error diciendo que esto eran 30.000, 50.000 euros. Hombre, es que hay una diferencia de 1.250.000 euros. Eso no es un error, eso es mentir. Eso es mentir. Dice, ya, pero es que me engañó Zapatero y su familia, me dijeron que era esto. Bueno, pues si tú te crees a Zapatero a estas alturas, entonces que eres tonto. Entonces, tú no puedes ser portavoz y, por supuesto, no puedes estar dirigiendo el Ateneo. Es más, no puedes estar haciendo nada. Porque si te lo crees, ¿por qué te lo crees? Bueno, pues esto es lo mismo. Zapatero dice, no, en los regalos. ¿Qué regalos? Esto es lo que dicen ahora. No, estos han sido unos regalitos que nos dieron. O sea, ya no es la herencia familiar de Sisi Emperatriz, ahora ya son regalitos que... países árabes que hacen estas cosas. Incluso aunque fuese verdad todo eso, da igual. Pero claro, ¿quién se va a creer que son regalos? O más bien son pagos por ciertas gestiones que obedecen a turbios y oscuros negocios. Es decir, al narco. Porque es en lo que estamos. Lo de Plus Ultra, hay que recordar que eso es lo que dijeron, venga, va, esto vamos a hacerlo bien. Créate, Julito, ahí una sociedad, te pagan a ti y luego tú a mí me lo das, pues yo, claro, me vas a consultar, ¿no, Julito? Y él, sí, hombre, yo te llamaré por las mañanas un lunes al mes, entonces tú me dices, ¿qué opinas del mundo? Y, uy, qué consulta más buena, 90.000 euros de factura. Y a las niñas, 200.000 euros por maquetar unos informes, uy, qué informe, qué marketing más bueno está haciendo las niñas. ¿Esto quién se lo cree? Pero esa es la parte que ellos hicieron bien. Dije, esto vamos a hacerlo bien. Pues claro, aquí no hay que eliminar de la ecuación en ningún momento, que es una mafia, sin duda, pero es una mafia de deficientes. Entonces nos encontramos, pues claro, es una unión terrible. Dices, ¿pero esto qué es? Ya, ¿cómo puede ser alguien que sabiendo todo lo que se está publicando en los medios de comunicación, diga, pues yo las joyas estas las dejo en mi despacho de Ferraz? Pero fíjense si serán cortos, que luego cuando llegó, en este caso fue la Policía Nacional, dijeron, ¿me abre usted la caja fuerte del abogado? Dijo, ay, qué mala suerte, que yo no tengo la llave. Dijo, pues no te preocupes que la vamos a reventar. Dijo, ay, mira, ahora que lo dices, la tengo aquí en este bolsillito. Es que son cortos, es que es una cosa tremenda. Es una combinación terrible. Y claro, van cayendo. Leire y compañía no son los más listos y los han pillado a todos. Tampoco es la más lista, en este caso, la directora de la Guardia Civil, que incomprensiblemente no está en prisión ya, que, tal y como ha acreditado la UCO, se mensajeó con Leire Díez la misma mañana
en la que Mercedes González, que es la directora a día de hoy de la Guardia Civil, esto, o sea, insisto, que no esté en la cárcel ya esta señora, es un escándalo, ordenó abrir una investigación a la UCO. Justo ese mismo día, y así consta en el informe que han remitido al juez de la Audiencia Nacional, la UCO, justo ese mismo día hay 2 contactos por WhatsApp entre ambas, entre Mercedes González y Leire Díez. Bueno, pues esta tipa sigue como directora de la Guardia Civil, que se dedicaba a expedientar e ir a por los agentes de la UCO que estaban haciendo su trabajo. Marlaska sigue como ministro. Esta es la directora de la Guardia Civil. Una mafiosa dirigiendo la Guardia Civil, persiguiendo a los compañeros que se dedican, que es su trabajo, a perseguir a los mafiosos. Marlaska ha dado 75 versiones sobre esta tipa. La última, ya lo vieron ustedes la semana pasada, balbuceaba, se ponía histérico, nerviosísimo. No sabemos si estaba así tan agitado cuando iba a las saunas del suegro, porque claro, es incomprensible lo de Marlaska, porque si no, otra explicación no tiene. Pues también cazada la directora de la Guardia Civil. Y claro, ya todo esto que dice la PSOE, porque ellos no son así, que en el fondo esto, pues lo que les digo, si es que son como lo que ocurre con la inmigración, 8.500 casos aislados, pues esto es lo mismo. Pero lo que marca la diferencia entre unas organizaciones y otras es cómo se actúa ante esos comportamientos individuales. Y en el Partido Socialista no miramos para otro lado, ni miramos a otro. Miramos de frente a los problemas. Y el PSOE, ante comportamientos que van en contra de los valores y principios de nuestras siglas, es siempre contundente, como lo fuimos ante los casos de José Luis Ábalos y Santos Cerdán. Ábalos no está contento. No está contento, imagínense, el Mundial ahí en la cárcel, viendo ahí el partido, que lo vería en otras condiciones, el verano ya, y metido ahí. Y encima estoy diciéndole que no somos como ellos. Claro, Santos Cerdán también histérico. Porque hay más. Los investigadores han conseguido saber que para hacer todas estas cositas, la PSOE utilizó un piso franco en Madrid para organizar estos encuentros. Esto, los que ven el programa de Rubén Arranz, lo que no te han contado, ya se lo ha contado Rubén Arranz. En su último libro está. Pero es que ahora en la tertulia le vamos a preguntar sobre ese piso franco que utilizaba la PSOE para hacer, pues en fin, todos estos asuntos que al final, pues bien, la palabra ¿ha salido bien el plan? Hombre, bien, no. No. Por lo que sea, utilizar a Santos Cerdán, que tiene cara de lo que es, a Leire Díez, que tiene cara de lo que es, al abogado de Santos C, pues hombre, no ha salido la operación, incomprensiblemente, que lo iba a imaginar. Mercedes González, que tiene el rostro que la verdad que justicia le hace. Uy, que tiene cara de mala. Pues sí, efectivamente. Si es que el señor castiga sin dar voces. ¿A nosotros qué nos queda? Pues nos queda el pulsito. Pues bueno, ¿y el gobierno qué va a hacer frente a todo esto? Porque la imputación por financiación ilegal y organización criminal de la PSOE está a la vuelta de la esquina. Pues lo que va a hacer es intentar a ver si les sale su golpe de Estado. Ya saben que hay varios frentes. Por un lado está el pucherazo electoral, vía ley de nietos, que esto, no nos cansamos de decirlo, es fundamental, y lo hemos explicado en qué consiste, 2,5 millones de personas que van a poder votar en España sin haber estado jamás en España, y entonces dirán, pues ¿dónde van estos votos? Pues esto por Soria, pues esto me lo metes en Burgos, y de repente, uy, ¿cómo ganan las elecciones? ¡Qué buena suerte! Esa es un pucherazo. Segundo, tenemos también la cuestión de la justicia, que Félix Bolaños ya saben que quería aprobar su ley. Que la ley Bolaños, que básicamente es a los jueces los cogemos nosotros. Y así, oye, pues si nos quieren juzgar, pues Pepito nos dice que no. Que hemos tenido un fiscal general del Estado, que era un delincuente, pues a partir de ahí, ¿qué se puede esperar? Ese frente es el que trata de utilizar ahora Bolaños, que así anunciaba la mayor convocatoria.
Ya hemos publicado, ya está en el BOE, la macroconvocatoria, la mayor jamás conocida, la mayor de la historia de jueces y de fiscales. Ya la tienes en el boletín oficial. Una macroconvocatoria de 700 plazas, lo nunca visto. 575 por el turno libre, 125 por el cuarto turno para acceder a la categoría de magistrado. De las 575, 375 serán para la carrera judicial y 200 para la fiscalía. Bueno, lo importante, lo nunca visto, dice Bolaños. Sí que es verdad que es lo nunca visto. Es lo nunca visto, esto no lo habíamos visto. Mire que Felipe González con Alfonso Guerra dijeron la independencia judicial, ¿para qué? Si así nos ponemos a robar tranquilos. Pero no llegaron a este extremo. Claro, la clave está en esas 575 plazas que son de libre designación. Y claro, y ahí viene la polémica. Porque ahí entran criterios subjetivos que, qué casualidad, vamos a sospechar un poquito a la PSOE, qué casualidad van a ser criterios subjetivos que benefician a Pedro Sánchez y de ver a qué suerte tenemos con las leyes que hacemos nosotros. Lo nunca visto, y tanto que es lo nunca visto. Porque en lo que estamos es un pulso, y no es exagerado, que conozca la historia de Colombia, la historia de Pablo Escobar, estamos en eso. Unos tipos que quieren convertir España en un narcoestado, y no es ninguna exageración, con Zapatero y compañía, y luego, pues unos pocos hombres buenos que se resisten. Y ese es el pulso. Si se sale con la suya Sánchez, pues dicen, no, las encuestas, sí, las encuestas, pero es que usted está contando con que las elecciones van a ser limpias, usted está contando con muchas cosas que no podemos contar con ello. Si Sánchez gana este pulso, pues ya está, se acabó, no hay más que hacer. Nada. Es en lo que estamos, una mafia que intenta doblegar a todo un país. Y Bolaños forma parte de la mafia. Y mira, ya lo tendrían que encarcelar porque hay que ser hortera, ¿eh? Y vamos a anunciar esto haciendo un TikTok. Y ¿pero por qué eres tan ridículo? Que además que parece que está anunciando, no sé, el itinerario del orgullo gay por Madrid, o sea, una cosa obscena y grotesca. Así anuncian un golpe judicial. Es que nos han quitado hasta lo heroico. ¿Y cómo cayó España en manos de unos narcos mafiosos y de esta banda que venía de los prostíbulos para homosexuales? ¿Cómo fue? Pues haciendo TikTok. O sea, es que es triste. O sea, ni siquiera fue, pues en fin, una batalla. No, nada. Escribiendo en un papel. Frente a la pasividad de todo un pueblo, que no parece ser muy consciente de lo que tenemos enfrente. Que es una mafia. Es, como decía Bolaños, lo nunca visto. ¡Comenzamos! Recibimos una semana más a Juan Ander Ruber. ¿Qué tal, Juanán? ¿Qué tal? Muy buenas noches, Jano. Pues aquí estamos, una semanita más con asuntos patrios que afectan sobre todo al Partido Socialista. Y digo, la UCO no descansa, yo creo, ni los fines de semana. No pueden. Han ido saliendo en cascada diferentes detalles de esos informes que estamos conociendo y, bueno, que evidencian aún más pues toda esa estructura mafiosa del Partido Socialista. Sí, y Begoña hoy tenía visita. Y Zapatero que dice, oye, ya si esto me dais más tiempo para ver qué me invento de las joyas, pero más tiempo aún. Está buscando los resguardos y los tickets de los chiringuitos de paseo marítimo donde adquirió esas joyas, esas baratijas sin como importancia. Santa Olalla. Sí. Dice, yo es que esto me lo he comprado, ¿qué decían? En Torrevieja. En Torrevieja, sí. A ver, en fin, bueno, mira, no voy a hacer ningún comentario. Lo va a tener complicado, la verdad, para acreditar. Vamos con encuestas, porque, a ver, muy arriba se ha venido el mundo en este caso. Decía, desplome de la PSOE por los casos de corrupción. Hombre, desplome. Baja. Pero todavía el suelo electoral está por encima de los 100. Y sin contar el pucherazo de la ley de nietos, que ya verás que eso es lo que está pendiente, claro, efectivamente. Vamos con ello. Sí, pero todavía mantiene ese suelo electoral, aunque es verdad que se resiente un poco por esos casos de corrupción. Le han propinado a Sánchez, pues de momento, según esta encuesta, el peor batacazo de la legislatura. Pierde 8 diputados en un mes tras la imputación de Zapatero y el caso Leire Díez. La derecha sí que rentabilizaría esta caída. La fuga a PP y Vox sube a máximos, mientras Sumar se estanca y los socios
acusan su apoyo al PSOE. Vamos a ver cómo quedaría el panel. Según esta encuesta que publica Sigma 2 para el diario El Mundo, el PSOE conseguiría hoy 108 diputados, son 13 menos que los 121 que sienta actualmente en el Congreso, una marca similar a la tormenta que provocó en su momento el caso Cerdán, cuando salió ese demoledor informe de la UCO sobre el antiguo secretario de organización. En cuanto al PP, pues sacaría 140 escaños y ganaría las elecciones a 6,2 puntos de distancia de Sánchez. Por su parte, Vox se aupa hasta los 60 asientos en el Congreso y hace posible que ese posible bloque ascienda a 200 diputados entre Partido Popular y Vox, que serían 30 más que el 23J. Sumar quedaría, pierde un tercio respecto a las últimas elecciones y Podemos obtendría 2 de los separatistas, de los partidos separatistas. Interesante lo que arroja esta encuesta. Junts pasaría de 7 diputados a 3. Pero porque han metido Alianza Catalana, claro, que en teoría no se van a presentar. Han dicho que no, pero bueno, también Rufián iba a estar 18 meses en el Congreso y lleva ¿cuánto tiempo? 18 años. 18 años, ¿no? Sí. Pues por eso te digo que... No, 18 no lo sé, pero vamos, claro, demasiados. El pedigrí de Alianza Catalana separatista, puro y duro, pues es que esta está muy para allá, ¿eh? Claro. Esta sí que se lo cree, que fíjate que el Papa dijo, que no hablará en catalán, pues no voy a verlo. Claro. Y no fue. No, claro, dice que llevan siglos con la invasión allí del Estado español y que eso es intolerable. Claro, para que ahora españoles del sur, ¿no? Entonces, pues mucho mejor pakistaníes y gente del Magreb, que están felices en Cataluña. Pero bueno, esto habrá que tener en cuenta si se presenta o no. Ahora, la PSOE decir no baja. No baja, ¿eh? Yo creo que se quedará... Bueno, no sé lo que pasará, ¿eh? Porque no me fío en absoluto, pero ese suelo sigue estando muy elevado, por encima de los 100 diputados. Es una locura. En la época de Rubalcaba fueron menos de 100, si no recuerdo. No, era Sánchez no fue Sánchez el que... fue cuando Podemos, que se quedó muy cerca, se quedaron 85, creo recordar. Rubalcaba cuando fueron 100... 100 pocos, pero eso era cuando era PP, PSOE, Izquierda Unida. Claro. Básicamente era el reparto. Sí, y luego los partidos. El tablero electoral, ha cambiado. Bueno, vamos con acuerdo de paz, parece. Veremos. Parece, sí, porque no es la primera vez que decimos esto. No, acuerdo entre Estados Unidos e Irán para detener la guerra. Fíjate si es complejo, Jano, que se han dado de plazo 60 días para alcanzar un acuerdo completo, absoluto, de paz, supuestamente en Oriente Próximo. De momento, pues vamos a repasar lo del estrecho de Hormuz, que es lo que han anunciado a bombo y platillo, sobre todo Estados Unidos, y que será firmado el próximo viernes, que en teoría pondría fin a los ataques, desbloquearía el paso de los petroleros y los barcos en el estrecho de Hormuz a cambio del levantamiento de sanciones a Teherán. También abre la puerta a una posterior negociación sobre el programa nuclear del régimen de los ayatolás, que fluya el petróleo, es lo que señalaba Donald Trump a través de su propia red social. Dice que autoriza plenamente la apertura sin peajes del estrecho y simultáneamente autoriza la eliminación inmediata del bloqueo naval de los Estados Unidos. Barcos del mundo, enciendan sus motores, eso decía Trump, y el acuerdo pues tendrá que superar diferentes obstáculos. El primero, pues las diferencias que salen a la luz en los detalles que van conociéndose, que esto es habitual. Mientras el vicepresidente de Estados Unidos asegura esa reapertura sin peajes, el ministro iraní de Exteriores pues ha afirmado que su país va a cobrar algunas tasas. En fin, esto es normal, es comprensible, lo iremos viendo con el paso de las horas y los días. No obstante, con este plan ahora esperan que las negociaciones culminen en un acuerdo de paz definitivo que dé por finalizada de una vez esta guerra en Oriente Próximo. Como digo, está marcada en esos 60 días. Pues contaremos si en esta ocasión pues es la vencida o no. Porque no es la primera vez que decimos esto. ¿Qué sensaciones tienes tú? ¿Tú crees que...? De Donald Trump como para decidir. ¿Quién sabe? Claro, tú lees el tuit y parece que todas las decisiones las haya tomado él, que no ha negociado absolutamente con nadie. Barcos del mundo, pueden ustedes ya surcar las aguas del estrecho, ¿no? Sí. Lo contaremos. Reino Unido, que están muy abonados al tema de la prohibición. Ya no puedes fumar ahora en el Reino Unido. No. Es una cosa impresionante. Ahora que te degollen por la calle sí, pero me fumes un pitillo que, a ver, que es malísimo para la salud. Me pueda contaminar un poquito mis pulmones. Sí, no, hombre, no. Tus pulmones son del Estado. Y las redes sociales también. Ojo a la medida que han tomado, porque ya hablan pues de la más restrictiva de todo el mundo. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, es lo que estaban señalando en Reino Unido como crítica también. Pero claro, también dicen, sí, hay que proteger a los niños, pero ¿a qué precio, no? Poner esas... Lo que diga Starmer. Claro, pues Starmer, aprovechando su momento de horas bajas. Sí.
Un poquito tan bajas. Bueno, la nación en sí. La nación en sí. En fin, la crisis que atraviesa el Reino Unido es transversal en muchos aspectos, ¿no? Y esto, pues, el Reino Unido ha anunciado que va a prohibir el uso de las redes sociales a los menores de 16 años. Es un paquete de medidas sin precedentes y, como digo, muchos en Reino Unido ya la tildan de la regulación más severa del mundo en materia de protección digital infantil. La iniciativa prohíbe que los menores de 16 años utilicen plataformas digitales como Instagram, TikTok o Snapchat. El primer ministro Keir Starmer ha defendido esta medida, asegura pues que pretende acabar con un sistema que a su juicio está fallando a los niños británicos. Escuchamos. Today is a big moment for our country. This is a big step, real change for our children and our future. Because today I can announce that the government will ban access to social media for all children under the age of 16. El objetivo, según ha explicado Starmer, es adoptar decisiones valientes que permitan ofrecer a cada menor el mejor comienzo posible en la vida. Estas son palabras textuales. Hay un debate creciente sobre el impacto de las redes sociales en la salud mental y el bienestar de los adolescentes, y esta ofensiva del Ejecutivo no se limita al veto de determinadas plataformas. El Gobierno también prevé imponer restricciones al llamado scrolling eterno o infinito, una práctica diseñada pues, para mantener al usuario conectado durante largos periodos mediante la reproducción continua. ¿Cómo lo van a hacer? Pues ese es, Jano, ahora mismo una de las grandes incógnitas. Yo creo que es poner puertas al campo. Como no hagas como lo que pasa en las salas de apuestas, que tienes que poner tu DNI, mandar una foto y tal, si no va a parecer que eso es imposible. Ahora tienes que obligar a esas plataformas que utilicen su red social, o sea, X o la que toque, que pongan eso para que se pueda hacer, porque si no... Si no, ya me dirás tú cómo, pero bueno, que te pueden prohibir tu propio dispositivo, pero siempre tendrás otras opciones. La ley, la trampa y más en esto. Ahora, yo lo veo difícil, Más allá es que esto pasa mucho, ¿no? Dice, hombre, hay que proteger a los niños porque hay auténticas locuras en redes. Sí. Eso nadie dice que no. Ahora, el hecho es que pasa que los padres... Es que siempre es lo mismo, la responsabilidad de los padres sobre sus hijos no existe. Tiene que venir Starmer con esa pinta que tiene, que te saca el dedo de un pub borracho perdido, una cosa obscena, a decirte que tu hijo que no, ahora no puede usar esto. Pero hombre, ¿qué es esto? Ya. En fin, el Reino Unido. ¿Te lo has imaginado con una pinta en la mano saliendo? Sí, o saltando desde un balcón, algo de esto. ¿Qué pinta? La verdad es que el Reino Unido es una cosa grotesca. Pues sí. Pero bueno, está bien empleado. Las cosas como son. Sí, y a ver, tienen un panorama muy complicado por delante. Sí, ya no hay ni británicos. No creo que queda Starmer y dos más. Británicos queda la Union Jack, las dos que tenía detrás, yo creo. Sí, y ya veremos lo que dura. Un poco más. Y los grupos de música y pocos orgullos más, yo creo que pueden exhibir. Ahí están los hermanos Gallagher, sin más lejos. No sé yo si serán muy amigos de Starmer, pero... Sí, de Tony Blair. Noel Gallagher era amigo de Tony Blair. Sí, había uno de ellos, sí. En fin, Tony Blair. Este hizo lo vi, pero lo hizo bien. Yo no soy zapatero. Se lo montó de otra manera, sí. Bueno, pues vamos con nuestros descuentos, que sí que nos lo hemos montado bien, en nuestra tienda de Freedom Collection, que llega el verano y ya el calor no se va. Ya ha venido para quedarse. Por todas las esquinas, Jano, hasta en los trenes estoy pasando calor. Pero eso es porque vas en AVE, en Irio. Yo el AVE hace tiempo ya que dejé de... Oye, pues en Irio soy yo porque estoy encantado porque el aire hace frío. Pues esta mañana he cogido el tren desde Valencia y he llegado asfixiado y hasta que no ha pasado 3/4 de hora no me... Oye, pues muy mal Irio, esto no puede ser. Y eso que pone el aire acondicionado, ¿eh? Como debe ser cada vez que el AVE no, para no contaminar, que ya contamina Sánchez con el Falcon por todos nosotros. Por eso, entre otras cosas, no cojo el AVE. Te tiene a 55 grados en el vagón, claro. Pues me ha costado, he pasado algo de calor, no sé si es que mi vagón en concreto, entonces estaba tan alterado que me he ido a la cafetería a tomar un café. ¿Ves? Si hubiese llevado una camiseta Freedom, pues lo llevas. Claro, estas cosas no hubieran... Bueno, la he llevado este fin de semana, una de ellas, Faith Over Fear, que es una de mis camisetas favoritas. Como esa camiseta, todos los modelos de nuestra tienda, además de camisetas, tazas, sudaderas, para el que quiera, aunque haga calor. Gorras, calcetines. Todo está absolutamente al 20% de descuento. Operación, como decimos, especial de cara al verano, nos gusta decir operación en vez de ofertas. Tazas, camisetas, sudaderas, cualquier cosa que vean en nuestra página web, pues la tienen al 20% de descuento. Además de nuestras ofertas flash, tenemos varios productos ahora mismo aleatorios al 40% de descuento, como esta pedazo de taza, que no solo la llevo yo, también la está utilizando
Pero, Jano, no moleste, Charo. Sí, para veranear viene bien. Porque hay mucha Charo en la playa molestando. Sí. Entonces viene bien. Y aparte, siempre te dicen, no, es que para discutir hay que argumentar. No. Hay veces que... Eso es mentira. Dice, oye, ¿por qué no vas a debates? ¿Para qué no me interesa? No, O sea, en absoluto. Además, diciendo eso ya sientas un precedente de autoridad. Sí. Te están ahí como cacareando, ¿no? Porque yo creo que es el verbo adecuado, ¿no? Pues... Sí, la taza, un sorbito y a funcionar. 40% de descuento. Además, Jano, que no se nos olvide, tenemos un código de descuento especial adicional del 5%. Prepárense, redoble de tambor. Tan solo tienen que insertar la palabra Zarpatero 5. Repito, Zarpatero 5 para obtener un 5% de descuento adicional en nuestra página web, en Freedom Collection. Pues sí, que este no es nuestro, ¿eh? Lo copiamos de X, una cuenta que hizo un meme muy bueno. Somos gente honrada, no como Zapatero, sí, claro. Entonces pues... Y puso Zarpatero y dije, este es buenísimo, hay que utilizarlo, sí. Me parece bien, ¿eh? Sí. No. Pobre Zar, porque yo creo que aún... Pues mucho más honesto, claro. Sí. Hombre, pero ¿a dónde va a parar? Bueno, pues ya lo saben, todo lo tienen en freedomcollection.es, con ese código de descuento Zarpatero5, un 5% adicional. Nosotros vamos a la tertulia. Damos ya la bienvenida a Luca Costantini. Enhorabuena, felicidades. ¿Qué tal? Muchas gracias. Muy bien. 2 hijos ya tiene, 2. ¿Qué tal por aquí? Valiente. Bueno, valiente quien va por 3 para arriba. Entonces... Hombre, entendemos que irás a por la familia numerosa, ¿no? Bueno, ya lo hablaremos. Me quedarse en 2 es como... O sea, es como... De 2 en 3, ¿no? Dices, claro, ya familia numerosa. Empieza tú si quieres. Yo os animo. Javier Martínez Fresneda, tú sí que vas a por el tercero, ¿qué tal? Es la mesa de la natalidad. Bueno, ahora se viene un poco abajo, ¿eh? Pero podría serlo. Sí, enhorabuena, Luca. No sabía que había nacido ya. Sí, muy bien. Leonardo, como Da Vinci. Todo en orden. Les pones nombres italianos para compensar que van a ser españoles. Les pongo nombres italianos, pero que se puedan, digamos, disfrazar de español, o sea, que se entiendan, ¿sabes? Claro. Porque si no, ya con el apellido van a tener unos problemas. ¿Cuántas veces han escrito mal tu apellido? Siempre, constantemente. Esta mañana misma en la Junta Municipal de Moratalaz, o sea, te quiero decir que... ¿Qué ponen? Costantini. Se equivocan en el apellido. En el apellido. La sí. N. Añaden letras. Sí. Que a veces digo, oye, pero... que habrá apellidos más complicados, ¿sabes? Pienso yo, Mohammed, no sé qué, los chinos Y me confirman, me dice, sí, es verdad que sí, algunos más complicados. Pero por si acaso van a poner el tuyo para él también. Efectivamente. Rubén Arranz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Oye, felicidades, Luca, por la noticia, la verdad. Espero que le pongas alguno Constantino de nombre. Constantini sería muy bueno. Esto antaño se haría. Sí, pero no, antaño se haría. No, hombre, pobre chiquillo. Yo nunca lo entendí eso, pero eso, sí, es verdad. Era menos. En Italia eso era muy común. Y también era muy común aquí poner el nombre y luego el segundo nombre, digamos que era el día que había nacido el santo. Sí, claro. Sí, bueno, sí, sigue pasando. Creo que ya no. Y también se ponía el segundo nombre, el nombre del padrino. Por ejemplo, una persona que nos ve habitualmente y que no tengo por qué revelar que es mi madre, su padrino se llamaba Ramón y toda la vida mi hermana y yo, cuando queríamos molestar a mi madre, la llamamos Ramona porque es lo que figura en su DNI. Un saludo a Ramona que nos ve siempre. ¿Pero cómo se llama? Mi madre, Pilar. Vale. Todo el mundo la llama Pilar, Vale, pero vale. Pilar Ramona. Vale. Hay que tener... Sí, bueno, cosas que pasan. Sí. Que pasan. ¿Sabes lo que pasó ayer? Rubén Arranz firmando su nuevo libro, Qué maravilla. Es verdad. Extraños compañeros de drama, en el kiosco Ortega y Gasset. Muy majete el chaval. Miguel, me lo pasé muy bien. Estuvo bien. Hablé ahí con mucha gente que nos veía. Había alguno que decía, siempre os veo cuando vais por vuestra calle, por Donel. Y me decía, siempre me cruzo a Hermenegildo cuando va... Y digo, hombre, pues con la buena gente, menos mal que nunca nos habíamos cruzado porque entonces no tendrías tantas buenas impresiones. Pero no, bien, la gente iba y charlando, bien, me lo pasé muy bien. Oye, ¿puedes contar lo del piso que utilizaban? Que además esto ya lo habías contado en lo que no te han contado. Pero hoy ha salido como utilizaban un piso franco, la PSOE, tal... Por favor, refresca la memoria. Bueno, y aprovecho además para decir a uno que siempre me hace la broma de esto, ya me lo has contado, pues eso no se lo habíamos contado. O sea, que porque siempre está el típico que hace la bromita. Pero bueno, en fin, un saludo a los queridos espectadores, que esto era un piso que tenían esto fue una historia muy curiosa, la cuento además en el libro. A mí me había dicho una fuente que había estado reunido con esta gente, es que no puedo decir la operación porque entonces le dejo un poco vendido. No, cuenta lo que puedas contar. Sí, y me había dicho, esta gente tenía un piso en Diego de León, número 36,
Y ahí hacían las reuniones con la gente a la que querían sacar información, y me dijo alguna cosa más que si la digo a lo mejor demandan, pero que estoy seguro que era así. Dice, y entonces estaban Leire y Pérez Dolcet, y se turnaban porque Leire no entendía de determinadas cuestiones relacionadas con el mundo de la empresa, que le venían grandes, pues porque Leire da para lo que da, para hacer mucho mal, pero no es especialmente técnica a la hora de contar, de ejecutar. Pero fue jefa de Relaciones Públicas Externas de Correos. Eso es, y de Endresa, sí, eso es. Y me decía, y a las reuniones, para cuando hacía falta desbloquear alguna cosa, y todo esto presuntamente, llamaban a Cerdán. Y Cerdán entraba por videoconferencia, no se dejaba ver por ahí. Y yo me acuerdo que esa tarde-noche, antes de publicarlo, llamamos a Cerdán, le mandamos un mensaje a un compañero y dijo, alguna vez tendréis que hacer una reflexión sobre las mentiras que decís y el mal periodismo que hacéis. Y luego, evidentemente, era verdad, pero ese piso lo utilizaban para hacer las reuniones en Diego de León 36, que estaba al lado también del de Diego de León 35, que también estaba relacionado con ellos, que era otro de los pisos que tenían en propiedad. Y bueno, hoy hemos conocido además que esta célula tenía contacto claramente institucional a través, entre otras cosas, de la directora de la Guardia Civil. Y tenía contacto, hoy ha publicado mi compañero José María Olmo en El Confidencial, una cosa que, de verdad, yo creo que estaba por dedicar el programa del viernes además a eso, porque me parece muy escandaloso. Es que conocían la ley con la que querían terminar con la libertad de prensa de este país, y Leire tenía el papel con el borrador, que Bolaños lo ha negado, pero evidentemente miente como siempre hace Bolaños, con el borrador en el que se establecían sanciones económicas a los periodistas que difamaran según su concepto de difamación, por supuesto. A mí eso me parece gravísimo, reitero. Que esta gente quisiera acabar con los periodistas es puro chavismo, es peor que la ley Resorte. Quería directamente atacar a las condiciones económicas de los medios de comunicación, sobre todo para imponer la autocensura, porque si te amenazan con una multa tan grave en un momento en el que ellos han concebido como bulo toda información que no les viene bien, sea verdad o sea mentira, y eso, daban la matraca y la turra con eso, y lo querían llevar al Código Penal, eso es extremadamente grave. Eso es al final atentar contra uno de los pilares de la democracia, que sí, que funciona mal en España y tiene sus dependencias, pero que en realidad una de las claves, una de las patas sobre las que descansa hoy la oposición al gobierno está en los pocos periodistas, o pocos o muchos periodistas, que siguen haciendo su función. Es curioso porque en Estados Unidos, por ejemplo, que evidentemente sigue siendo, yo creo, en fin, un referente, ¿no?, en todo lo que tiene que ver con la libertad de prensa, libertad de expresión. En Estados Unidos, por ejemplo, el tema de la difamación, además de que están todas las enmiendas, digamos, de la Constitución, o sea que es un tema muy, muy, muy delicado, muy protegido, pero en cuanto al tema de la difamación, se tiene que demostrar, digamos, que el periodista o el periódico que difama o que publica, digamos, una noticia falsa, la publica sabiendo que es falsa. Es decir, publicar una equivocación, fundamentalmente, o sea, publicar algo que luego se demuestra que no es correcto, está igualmente protegido por el tema de la libertad de prensa, porque se entiende que a menos de que no se demuestre que el periodista sabía que lo que estaba publicando era una mentira y que aún así la publica, entonces sí que se determina una difamación. Si no, esto no puede ser difamación. Y yo creo que aquí en España, o sea, el planteamiento que tenía Bolaños era todo al revés. Es decir, a pesar de que hay un artículo de la Constitución española que garantiza, digamos, la libertad de expresión, la libertad de información, o sea, el derecho a la información de los ciudadanos a través de los medios de comunicación, la idea era intentar, digamos, romper este mecanismo virtuoso para hacer que cuando, digamos, una persona, en función de una información, pudiera pensar que esto era difamatorio, pues amenazar efectivamente con sanciones. Y es lo que tú dices, o sea, generar un mecanismo de autocensura. Que es, al fin y al cabo, protototalitario, es decir, y es lo que en realidad este gobierno, no es solo este gobierno, muchas otras formaciones políticas que quizás no han gobernado a nivel nacional, pero yo recuerdo, por ejemplo, digamos, todo el ámbito colateral de Podemos cuando estaba aquí Carmena en el Ayuntamiento de Madrid. O sea, el mecanismo siempre era generar el miedo con el concepto de la autocensura. O sea, y eso hace que los periodistas, digamos, no se sientan amparados, no se sientan protegidos, y en muchos casos pues tengan miedo y digan, bueno, pues en la duda no publico. Porque hay muchas informaciones que yo creo que la gente lo tiene que entender. O sea, que muchas veces el trabajo del periodista es, digamos, mantener, ¿no?, las famosas 3 fuentes, intentar averiguar todo lo que sabes, pero siempre quedan zonas oscuras, cosas, dudas, algo que no puedes aclarar. Y además, los periodistas se enfrentan a una conducta por parte de los políticos que creo que ha cambiado en los últimos años, que es la mentira por la mentira por la mentira por la mentira.
Es decir, yo me he encontrado con políticos realmente que delante de evidencias clarísimas de que lo que estabas publicando era una verdad, seguían insistiendo, negando esa situación. Y esto ha ocurrido ahora con el caso, digamos, con todo el tema de la corrupción, lo hemos visto. O sea, durante X años, durante 3 o 4 años, se han publicado decenas, centenares y miles de información. Pensad al informe de Cerdán. ¿Cuántas noticias se dieron de que estaba a punto de salir el informe de Cerdán? Estaba a punto de salir el informe de Cerdán, que Cerdán estaba aquí, estaba allá, y lo negaban. Sí, claro. En el gobierno lo negaban de forma tajante, que no hay informe. Pero borró el mensaje de su teléfono Cerdán 2 días antes de que saliera el informe, que no iba a salir porque no quería. Hombre, es que acabamos viendo a Cerdán leyendo el informe de Cerdán que negaban que existiera en el Congreso de los Diputados. Esa foto es brutal de Santos Cerdán con su móvil. Son una horda. Sí, cuando intentó saludar a Sánchez y Sánchez lo despreció profundamente y estaba esa foto que es brutal, que es Santos Cerdán leyendo su propio informe en el Congreso de los Diputados. Pero lo de Leire 10, o sea, la línea conceptual, perdón, y termino. El hecho de pensar, bueno, es que Sánchez no sabía nadie de Leire 10, pero perdone usted, pero si se publicaron decenas de informaciones antes de que la justicia pusiera a Leire 10 en un encaje de una trama criminal o presuntamente criminal. Si tú eres el presidente del gobierno y meses antes de que salgan los jueces con la investigación, tú ves publicado, oye, que esta persona está haciendo, yo qué sé, la trama, la cloaca, no sé qué, lo normal es que te intereses por él. Por lo menos lo sabrás, porque lo has leído en la información como lo leyó el señor del bar de al lado esta mañana. Entonces, aparte que Leire tuvo un papel muy destacado en las primarias del Partido Socialista en las que Pedro Sánchez retoma el poder dentro del partido. Es decir, que por eso a ninguna lumbrera de las que asesoran al presidente se le ocurrió decir, a ver, sáquenme una foto, porque si ahora mismo metemos en Google Leire 10, Pedro Sánchez, podemos encontrar el álbum, ¿sabes?, del viaje de novios de estos dos por España, de uno al lado del otro, ¿no? En cualquier caso, a colación de las cosas que planteaba Luca, que me han parecido interesantes, yo creo que hay que tener un par de puntos ahí de reflexión. En primer lugar, no solamente es que sea la primera vez en la historia que nos enfrentamos o se enfrenta la prensa a políticos que deliberadamente mienten. No solamente es que mientan con descaro, es que son mentiras de consumo muy rápido. Es que han conseguido una atmósfera en la opinión pública, en la opinión publicada, en la que mientes un lunes y el miércoles sacas otra excusa sobre la misma mentira. Y da igual, porque describía Jano ese momento en el que Pedro Sánchez se niega a saludar a Santos Cerdán cuando la semana anterior había dicho que era un socialista ejemplar. O sea, no hay ninguna trazabilidad posible de sus declaraciones respecto a ningún tema capital. Lo curioso, lo preocupante, lo alarmante es que determinada opinión pública se lo sostenga, ¿no? Segunda cuestión. Hablaba Luca también sobre inferir el miedo en la prensa. Bueno, es que independientemente de esto que estamos conociendo hoy o estos días, podemos concluir que esa operación de Leire parcialmente tuvo éxito. Porque salvo algunos periodistas, entre otros, y algunos medios como The Objective o los trabajos que ha hecho Rubén en su actual medio y en el anterior, otros periodistas, el resto de la profesión periodística cayó durante mucho tiempo. Y si nosotros o muchos ciudadanos oían este run desde hace mucho más tiempo del que se han abierto los sumarios judiciales, ¿cómo es posible que determinados periodistas, que se supone bien informados, no lo supieran? Con lo cual podemos concluir que ese miedo que Leire y otros planteaban funcionó. No sé si miedo, compra, no sé cómo llamarlo, ¿no? Y termino. Todo esto sucede mientras en el Congreso de los Diputados, claro, porque decís, aquí estamos con una iniciativa legislativa, no legislativa, de cloacas, para amordazar a la prensa, para amordazar en definitiva la libertad de expresión. Bueno, pues mientras tanto en el Congreso de los Diputados hoy se acuerda despenalizar los delitos de ofensas contra la monarquía, contra los sentimientos religiosos. O sea, libertad de expresión solamente contra lo que yo me quiero cargar, ¿no? Todos estos se abanderan de que es una cuestión para salvar al rapero este lamentable, tal, por la libertad de expresión, que todos digamos, no, es que yo quiero que se abra en el debate público de lo que a mí me interesa solamente.
Y eso es la acción del gobierno, ¿no? Bueno, no solo hacen eso. No solo. También pagan, en este caso la UCO, esa información de que se pagó a Leire y compañía con fondos que, por lo que sea, en la contabilidad de la PSOE no está, Juanín. Contabilidad fantasma. El PSOE pagó a la trama corrupta con fondos no registrados en su contabilidad oficial. Según la UCO, la documentación en poder de la Guardia Civil ha detectado pagos que no constan en la entidad socialista y apuntala el liderazgo ejercido por el secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, en esa supuesta trama dedicada a buscar información para torpedear las causas que afectan a la formación y al gobierno. Los agentes destacan que dio instrucciones al personal que tenía a su cargo en el partido para autorizar cualquier viaje solicitado por Leire Díez. En concreto, los investigadores han localizado 2 pagos del Partido Socialista al letrado Teijelo por 53.000 euros que no constan en la documentación aportada por la organización política. Santos Cerdán lo niega todo. Esto decía a su salida del juzgado de primera instancia de Tafalla, en Navarra. Ni hemos montado ninguna trama, ni he montado ninguna trama, ni he hecho nada ilegal. Y espero que la justicia lo aclare. La UCO dice que es el jefe de la trama. Eso es. Pues vuelvo a decir que no hay ninguna trama, ni lo niega, por tanto. Totalmente. Y espero que la justicia lo aclare. Muchas gracias. Gracias. Y como la justicia la aclare. Es que es muy evidente. Y yo creo que la gente tenía que tener un poco de conciencia, o debería tomar conciencia sobre cuál es el objetivo final de todo esto. Y sobre todo hacer ver en qué posición. Mira, antes veía a la persona anteriormente conocida como Pedro J. Ramírez hablar de algo que nosotros llevamos aquí advirtiendo un buen tiempo. Y es de lo cerca, de verdad, y creo que la gente se tiene que concienciar de lo cerca que estamos de que se active el botón del cambio de régimen. De lo cerca que estamos, totalmente, de lo cerca que estamos de que vuele por los aires el sistema que construimos a partir de la Constitución del 78. Y eso no quiere decir que haya incluso ningún cambio en la Constitución, pero que van a forzar hasta terminar con ese equilibrio que ha imperado en temporadas con un mayor éxito o con una mejor correlación de fuerzas, y en otras no, desde entonces. Veía un vídeo que ha subido Podemos a sus redes hace unas horas, creo que fue ayer, hace 2 días, perdón, en el que Pablo Iglesias hablaba de encarcelar a la derecha. Y además lo hacía de una forma genérica, no se refería a nada. Es la segunda vez que le escucho en un acto público del partido, seguramente haya más, y luego que lo haya escuchado más, hablar en esos términos. Hace unos meses en la Universidad de Otoño dijo exactamente eso. Habló directamente de defenestrar a la derecha. No recuerdo cuál fue el adjetivo concreto, la palabra concreta que utilizó, pero fue algo así como de sacarle de las instituciones, que tuviera valor el PSOE de hacer eso. Y mientras tanto, el PSOE ha recorrido el camino. Pablo Iglesias es como el perro que ladra, pero que después no ejecuta, pero el PSOE es el que ejecuta, aunque sea en las sombras. Y ha lanzado a través, hemos visto la clave de todo esto, del papel de Bolaños y la clave de los mensajes que han aparecido de Leire Díez con la directora general de la Guardia Civil, es que esto no iba solamente de una cosa de partido, que esto no era una cosa de convencer a esta empresa de que hiciera eso o a este medio de comunicación asustarle con esto. Esta cloaca era institucional. Total, limpiarlo todo. Esta cloaca se dirigía desde el gobierno de España. Y esta cloaca, lo que pretendía, todo presuntamente, reitero, es limar a los contrapoderes. Limar a los contrapoderes para que no investigaran las causas judiciales del gobierno, pero sobre todo también para que ninguna torre destacara por encima de la de Pedro Sánchez en este país, cuando una democracia se sostiene sobre el equilibrio de los contrapoderes. Esto es extremadamente grave. Y esto solamente busca algo: un cambio de régimen, un camino hacia un autoritarismo, hacia un comportamiento tiránico en el que al final no haya contestación a cualquier acción del gobierno. Hablamos de la corrupción, pero la corrupción a lo mejor incluso no es lo más importante de esto, de este plan. Es simplemente que no haya contrapesos. Es gravísimo y estamos ahí. Bueno, es que los cambios de régimen, digamos, en el mundo contemporáneo tampoco son como lo podemos imaginar, digamos, de manera lineal. Es decir, bueno, claro, hay un régimen A, luego hay una revolución, o sea, lo que ocurría hace 200 años, hay una revolución, yo qué sé, el ejército, tal, intenta reprimirla, pues no logran, llegan a la Bastilla y lo queman todo y entonces hay un cambio de régimen. Yo creo que ahora, claro, la cuestión era, yo creo que más que cambiar el régimen, era vaciarlo por dentro, efectivamente. O sea, digamos, quitar, en fin, debilitar los contrapoderes. Porque si de verdadero cambio de régimen
deberíamos hablar sería, yo creo, la idea, por ejemplo, monarquía-república. Es decir, ahí es donde se puede mover una idea de una nueva España. O sea, que fijaros que tampoco es nada nuevo. Es decir, el peronismo, cuando Perón vuelve, o sea, Perón va al poder, luego pierde el poder y luego vuelve. Cuando vuelve, él ¿de qué habla? Habla de una nueva Argentina. Eso es. O sea, la idea es esta, con Evita Perón, con todo el tema ese. Entonces, claro, yo creo que ahí sí que puede haber, digamos, un último coletazo de sanchismo con la idea de Nueva España. Es decir, de abrir la idea de generar una regeneración, al fin y al cabo, para un nuevo país. Que creo que era un poco lo que ellos intentaban hacer, porque para que cuaje este concepto en la población, primero tú tienes que desvirtuar el actual sistema. O sea, tú primero tienes que decir que el actual sistema está carcomido, está pudrido, está hecho un asco, y sobre esa conclusión, ese análisis, entonces puedes decir, y ahora sí que tenemos que, pues, renovarlo, ¿no? Renovarlo asumiendo, digamos, claro, la democracia liberal, los pilares, Montesquieu, pero la idea de fondo, yo creo que en los famosos 5 días y la máquina del fango, ahí había varios elementos. El primero era, efectivamente, comprando toda la receta de Podemos, señalar a la magistratura, a los jueces, como una institución ya deficitaria, como una institución quemada, como una institución que había que renovar. Y ahí estaba la ley de Bolaños para modificar la justicia. En el ámbito de la prensa, que no es una institución como tal, digamos, es como una institución virtual, pero existe en democracia, o sea, es reconocido el papel de la prensa. Ahí está la parte de, en la máquina del fango está la idea de prensa contra prensa. O sea, lo que hacen aquello, y el emblema es el famoso manifiesto de los X, no sé qué, periodistas tertulianos, mentirosos, lacayos, llámalo como quieras, porque aquello fue, yo creo, una de las páginas más infames. Es el manifiesto de los persas periodísticos. Es una de las páginas más infames de la historia democrática de este país de los últimos años, en mi opinión. Y la idea en aquel momento era la guerra de medios, aprovechando además una situación estructural de debilidad. Es decir, en los medios de comunicación no hay dos lados, son 4 en realidad. O sea, hay medios de derechas o de corte, digamos, liberal, de centro-derecha, medios de izquierda, pero luego hay medios nativos digitales, medios nuevos y medios tradicionales. Entonces el gobierno, sabiendo que había unos medios tradicionales que estaban sufriendo mucho, el papel y tal, intenta también generar una guerra entre los medios digitales nativos, que eran los que estaban sacando el grueso de las informaciones duras contra el gobierno, contra los medios tradicionales que todavía, porque tienen muchos gastos y tal, siguen comiendo de la mano del gobierno. Una cosa, Luca, claro, fue cuando aprobó Óscar López los 65 millones de ayudas que se sacó de la chistera para los periódicos, para su digitalización. O sea los periódicos. Claro, pero si tú lo piensas bien, toda esa estrategia, o sea, no son tontos. O sea, la estrategia tenía cierta posibilidad de salir adelante. Ahora estamos, afortunadamente, yo creo que entre la justicia, la Guardia Civil y la prensa estamos viendo lo que estaban haciendo. Pero hace 3 o 4 años no habíamos entendido la gravedad, o unos cuantos sí, pero yo creo que muchos no. Ahora bien, las novedades que van a salir en los próximos días van a ser también interesantes, porque hoy se ha quitado, digamos, el secreto de sumario sobre el tema de la SEPI, y lo que vamos a ver, al fin y al cabo, es que va a ser un círculo en el que se utilizaba el Estado, la SEPI, para dar dinero a empresas, rescatar empresas, aprovechando además la pandemia, o sea, a nivel moral, ni hablar, aprovechando una pandemia internacional. Miles y miles de muertos, sacando provecho de estos rescates a través de mordidas. Con las mordidas, uno dice, bueno, ¿qué harán con las mordidas? ¿Pagarán la campaña electoral del PSOE? ¿Se harán una casa en Miami? No. Con las mordidas iban financiando la cloaca, o sea, iban financiando, digamos, este equipo, esta trama, porque si Cerdán dice que no hay trama, entonces hay trama. Iban financiando una trama que efectivamente servía para debilitar el Estado democrático por dentro. Atacando a los jueces, atacando a los policías, atacando a los periodistas, y al fin y al cabo el círculo, digamos, el cierre del círculo era impedir que hubiese, digamos, una investigación judicial sobre todas las actividades
ilícitas o presuntamente ilícitas, pero creo que ya de presuntamente son tantas que, sí, que no. Vamos a, ya no hay presunto. Decir presuntamente 18 veces antes de hablar, porque no, quiero decir, todos es que hay los cosas que no tienen posibles... sentido, porque dicen, no, presuntamente no, hemos leído los mensajes, hemos escuchado los mensajes, hemos visto grabaciones de esta tía yendo a extorsionar al personal, o sea, eso no es presuntamente, que luego a lo mejor la condenan a 15, a ninguno, no lo sabemos, pero de presunto nada, o sea, la intención era esa. Y vamos con la Guardia Civil, que este tema a mí me parece de las cosas más graves, y es mucho decir, pero que esta tía no esté en prisión y sea la directora de la Guardia Civil, es impresionante. Vamos a repasar eso. Sí, porque clama al cielo, sin duda. La directora de la Guardia Civil, la fontanera Leire Díez, se mensajearon la misma mañana en que Mercedes González ordenó abrir una investigación a la UCO. Así consta en el último informe de esta unidad remitido al juez de la Audiencia Nacional. Las cosas se precipitaron tras esos mensajes y el director adjunto operativo, el DAO de la Guardia Civil, Manuel Llamas, el malo, no nuestro querido Manuel Llamas, llamó de inmediato a un general para encomendarle una investigación interna. Una Leire Díez, por cierto, que ha concedido una entrevista al diario Montañés, diario cántabro, donde asegura, amenazante, que siempre ha valido más por lo que calla que por lo que habla. Con esta declaración, la llamada fontanera del PSOE pues abre una rendija en todo este asunto, en todo este entramado mafioso, y asegura aún así que la están utilizando como llave inglesa para llegar a Pedro Sánchez, pero insiste en que no le conoce personalmente y asegura que nunca se ha reunido con él. Bueno, que lo conoce sí, porque hemos visto numerosas fotos, y luego los usuarios en X también han sacado muchos vídeos de Sánchez de hace muchísimos años con Leire ahí detrás. O sea... Y la llave inglesa, pero ¿qué es esa expresión? A ver, para lo que decía Juanino está mal dicho, concebido es verdad. O sea, es una cosa, es un milagro. No sabe ni hablar. Que Leire es que haya dado una entrevista. O sea, ella tiene una gran ventaja y es que es ridícula. Porque entre las tonterías que dice y cómo posa, ¿verdad? Es que es tremendo. Oye, que acordaron la rueda de prensa esa que hizo esperar al personal porque se estaba poniendo guapa. Claro. Y dije, espera un momento que no estoy. Y estaban ahí todos los periodistas esperando y hasta que no llegó la última cámara, ¿estáis todos ya para sacarme? Está como una cebolla. Y dijo su número de teléfono con los micrófonos delante. O sea, que sí, lo tuvo media España. Efectivamente, sí. En fin. Pero claro, es que eso, yo si fuera su abogado, al contrario que normalmente le dicen los abogados a los implicados, ¿no? Tú con la prensa no hables, no te pares, tal. Esto de Cerdán, que hemos visto antes, le va a costar la regañina de su abogado, que le ha dicho, santos, por el amor de Dios, no hables. Su abogado es el que está metido ahí, el taijelo este. Claro, pero Leire al revés. Yo diría, chica, todos los días, porque claro, van a pensar que, en fin, pero no vamos a insultar a nadie. Bueno, pero al hermano de Sánchez no le ha salido bien esto, ¿eh? Entonces, pero hay una cosa que me interesa rescatar. En esa idea de la España nueva que ellos venden y que consiguieron convencer o han conseguido convencer a buena parte de los españoles, hay un elemento para mí esencial y es el victimismo, que también es mentira, porque en el victimismo que empezó en Podemos y se ha instalado también en el Partido Socialista y en los nacionalistas, dice, oye, es que a nosotros nos toca, ¿no? Hay una transición que pactaron los de siempre y llevamos 40 años de los de siempre y entonces a nosotros nos toca hacer esa España nueva, pero uno empieza a pensar cuáles son los argumentos para sostener esto, ¿no? Y esa España tan lamentable que ellos venden para construir la España nueva. La politización de la justicia. Y dices, ¿cuándo empezó la politización de la justicia en España? En el año 85, con la Ley Orgánica del Poder Judicial. Puesta encima de la mesa, ¿por quién? Un gobierno socialista. Seguimos. Por la politización del Tribunal Constitucional. Preguntarle a Cándido cuándo fue la primera vez que entró en el Constitucional. Y Cándido tuvo un maestro, que le pregunten. Seguimos con el manejo de los medios de comunicación. De nuevo, vuelvo a recomendar Secretos del Poder de Jesús Cacho para entender lo que fue el manejo de Prisa y luego ya cómo se creó Cuatro, etcétera, etcétera. Efectivamente. Seguimos. El manejo y la corruptela de las regiones. Bueno, es que ahora hay 12 regiones que las gobierna un partido diferente al Partido Socialista, pero ese era el escenario de los 80 al revés. Al revés. Es decir, ellos son... El esquema es tan esquizofrénico que ellos venden que ahora les toca con los argumentos y ejemplos de todo lo que va mal por la intervención de ellos. Ellos son los que corrompen el proyecto de la transición. Ellos son los que traicionan el espíritu de la transición. Que ojo, yo no estoy diciendo que sea perfecta para que no nos vea Iván Vélez y me dé un capón. No, yo sé, sin duda alguna hay muchas cosas que mejorar. Pero que hay
alguien de esa mesa que pactó un sistema político que lo ha traicionado por la espalda y que ha construido un régimen que va camino de ser autoritario precisamente con todos estos mimbres y muchos más que no he mencionado, son ellos. Lo que es alucinante es que nadie se dé cuenta que ellos son los pirómanos y los bomberos de toda esta escenificación. Esto que tú dices, que mucha gente, que es verdad que la transición, como toda obra humana, es imperfecta. Pero también te digo una cosa, cuando un pueblo quiere suicidarse, no hay documento, no hay constitución, sí. O sea, tú no puedes hacer nada. Total. O sea, con todo lo que estamos conociendo, y digas, no, pero es que se está llegando a este punto porque el sistema tolere, ¿qué tal? Mira, si la PSOE no baja de 100 diputados, si locura. Los tienes ahí, que ya veremos a ver si te pueden hacer un pucherazo o no, y no hay una reacción social, pues mire, a mí no me cuentes rollos de la Constitución, que yo estoy en contra de muchas cosas, sí, hay que reformarla sin duda. Pero hombre, o sea, es que el pueblo... ¿Sabes cuál es la clave de todo esto? Que no hace falta ni siquiera que un pueblo al completo esté, simplemente con que haya una minoría fuerte que esté a una, como se demostró en el caso de Venezuela, por cierto, como se demuestra en el caso de cómo un 25 o 27% puede imponer decisiones, y menos todavía si sirve de partido bisagra, con eso se producen cambios fundamentales. Y luego es verdad que hay cierta ceguera sobre las cosas o cierta incapacidad de la gente, como cuando vas conduciendo, te lo digo yo que no sé conducir, y te tienes que anticipar a lo que vas a encontrar a 5 metros. Es decir, eso siempre... y ahora está pasando con la ley de nietos. Lo venimos advirtiendo hace mucho tiempo. Y parece que ahora me alegra que esté ganando poco a poco el debate cuerpo, y cada vez hay más gente que lo advierte porque ve realmente que ya hay 500.000 nuevas nacionalizaciones, que hay 2 millones en espera, y que ese voto cera que se va a repartir a saber cómo realmente entre las diferentes circunscripciones, es decir, que no hace falta ni siquiera que voten esos 500.000 o esos 2 millones, que con que una parte de estos voten en diferentes circunscripciones estratégicas se puede alterar el resultado de varios escaños. Y ese va a ser la forma de alterar el censo que puede condicionar a las próximas elecciones. Pues bien, esto que a 1 año y medio vista de las elecciones, porque no va a ser menos de 1 año y medio, lo veréis. En octubre del 27, y que va a estirar hasta otoño del 27. Esto que se ve de forma tan evidente y que se puede prever, todavía parece un debate de importancia minoritaria cuando es fundamental. El de la justicia, lo de la justicia, lo que hemos encontrado hoy en el BOE, que la gente se lo ha tomado como un poco a chufla, de bueno, el gobierno sin aprobarlo en Consejo de Ministros tampoco puede hacer muchas cosas. Eso es una clave importante. Eso es una maniobra que lo que va a implicar es entrismo. El entrismo es cuando no puedes tomar las decisiones por mayoría, porque no tienes la fuerza. Eso se lo inventaron los trotskistas, los sindicalistas que estaban alrededor de los trotskistas. Cuando no puedes tomar las fábricas por la fuerza, porque no tienes la fuerza, porque tiene un coste social o material muy evidente, lo que tienes que hacer es tomar el control poco a poco, inyectando miembros, metiendo a tus miembros dentro de esas fábricas. Ese es el plan con la justicia. A falta de mayoría suficiente para cambiar la ley orgánica del Poder Judicial, lo que van a hacer básicamente es meter a su gente, intentar incrementar el número de plazas para meter a su gente dentro de los juzgados. Y así pasó en las universidades, como bien decías, claro. Javier, y así pasa en el Estado. Y por eso, precisamente, cuando hablan de... No, ahora nos toca a nosotros. Mentira. Si es que los que han aplicado eso históricamente claro. el PSOE y los sindicatos al unísono. Claro. Luca. Bueno, esto de la justicia es interesante porque yo hace años, antes de que salieran todos los casos, yo creo, te diría incluso que el PSOE todavía no gobernaba. O sea, ya en Podemos había, digamos, ese tipo de cuestión. Es decir, oye, que tenemos... Ellos entendían que la magistratura... que no controlaban, digamos, la justicia, que los jueces eran enemigos. Luego, claro, luego salían con el discurso, ¿no? Las togas con fachas y tal, que es la fórmula, digamos, más mediática para que el pueblo entienda lo que ellos están reflexionando. Pero detrás hay un planteamiento político. El planteamiento político era, oye, aquí la justicia, o sea, no responde políticamente a nuestros intereses. Es decir, o que es demasiado independiente o que, digamos, no la controlamos. Entonces, o sea, es muy llamativo porque yo creo que... Si hiciéramos un estudio realmente del sanchismo, veríamos que es, digamos, una prótesis. O sea, es la receta de Pablo Iglesias y de Podemos convertida, digamos, decía Iván Redondo, ¿no? Tenemos que en sumar ponerle el motor de Podemos. Pues es un poco como ponerle el motor de Podemos a un coche, pero que es el coche del PSOE. O sea, que es un coche que ya tenía una fuerza, una legitimidad, una capacidad
muy notable en este país. Al fin y al cabo, la gente asocia el PSOE a una fuerza política, oye, que con la transición, la democracia... Es difícil, yo creo, antes a la pregunta de que por qué hay tanta gente, este famoso 100 diputados, que por qué el PSOE no se hunde nunca. Pues porque la marca todavía es potente. Porque a pesar de todo, todavía hay personas que piensan que no se crean que su partido, que el PSOE, pueda o haya podido llegar a este nivel de organización criminal, porque es lo que estamos viendo. Es de una gravedad que va más allá, yo creo, de cualquier tipo, incluso de reflexión, digamos, de fantapolítica. Y luego, claro, y por el otro lado, a diferencia de Podemos, que al fin y al cabo eran pocas personas, bueno, en fin, con algunas ideas originales, mucha habilidad en las redes sociales, o sea, tenían cierta capacidad de influir en las masas, utilizando los nuevos métodos. El PSOE es un partido secular, o sea, es un pilar del Estado. Llega a todos los pueblos de este país, a todos los niveles. Entonces, claro, en el momento en el que el PSOE, digamos, se mezcla la nitro con la glicerina, es decir, se mezcla una idea ya de superación por la vía de los hechos, del equilibrio democrático y liberal, a través, digamos, de la receta de Podemos, de la intuición de Podemos, y lo compra el PSOE, entonces, claro, luego tenemos a gente del PSOE que también es muy lista y sabe hacer estas cosas muy bien. Entonces, claro, uno dice, ¿cómo es posible que en España todavía haya estos famosos 100 diputados? Pues porque han aplicado la polarización. Claro. Han aplicado un modelo de polarización que si te lo aplica Podemos, pues mira, sí, vale, te influye un poco en las elecciones, te mueve, digamos, algunos miles de personas y de votos, pero no llega a la capacidad que tiene el PSOE a movilizar las masas como el PSOE. Entonces, cuando ellos compran la polarización, que es lo que ha hecho Pedro Sánchez desde que ha llegado a la Moncloa, posiblemente antes, un pelín antes, ahí entramos en una dinámica en la que efectivamente, digamos, sus votantes ya no le interesa demasiado el discurso de que si el Díaz, de que si la corrupción y tal, ya va a otra pantalla. O sea, se trata siempre constantemente de dividir el pueblo y con esta polarización pues se aseguran, digamos, estos 100 diputados. Y es muy difícil en democracia para el pueblo entender ese tipo de engaño. No es fácil porque constantemente te remueven a dinámicas amigo-enemigo, blanco y negro. Pero ¿sabes cuál es el problema de eso, Luca? Que pasa como en Cataluña. El otro día hablaba con un buen amigo de allí y me lo comentaba. Esas cosas que se defienden en los centros de trabajo, en las familias, cuando todo el suflé se desinfla y se rebaja la tensión, eso no se olvida. Y tú ya sabes quién ha sido el que en el momento en el que el presidente tocó rebato, se comportó como un sinvergüenza o como un activista y te señaló y te llamó ultra. Y eso es la gran herencia del sanchismo. Y eso es lo que no se va a poder solucionar o olvidar, que hay gente de nuestro entorno que nos ha escorado por el mero hecho de que estos han aplicado esa retórica marxista de que quien no aprieta cuando ellos llaman a apretar y quien no abunda cuando hay que abundar en eso, ahí te llaman flojo, te llaman blando o directamente te llaman ultra. Y eso no se va a olvidar. De hecho, esto es un poco, decía nuestro querido Pedro Herrero, que es de aquí le mandamos un abrazo muy fuerte, que era coger el modelo de Cataluña y trasladarlo aquí a nivel nacional. Eso es. Totalmente. O sea, eso ha sido importar el procés a eso todos los es lo niveles. que- O sea, han importado el procés por un lado, han importado la receta de Podemos por el otro, lo han fusionado todo. Y la gran paradoja es que todas estas formaciones se han, digamos, en esa fusión política, su horizonte se ha convertido en el mismo de todos. Claro, es que eso es lo que iba a decir. Es de la historia. O sea, Él ha asumido el proyecto de todos. Por eso hay una prueba del algodón. La sociedad que sustenta al gobierno y a sus socios, la parte de la sociedad que sustenta, se ha, ¿cómo decirlo?, moderado. No. Entonces, ¿por qué partidos como Podemos o Sumar se van a pique? Porque están votando al Partido Socialista. ¿Por qué en unas elecciones autonómicas hay gente que vota Esquerra Republicana de Cataluña, el nacionalismo gallego o Bildu, y llegan las nacionales y votan a Pedro Sánchez? Porque comparten proyecto político. Es decir, no solamente es que se haya importado la polarización, se haya importado sus maneras, sus insinuaciones, que hemos visto a un ministro de España. Lo que pasa es que, claro, luego ves a Óscar López y dices, pero es un ministro de España decir que hay jueces prevaricadores. Del Supremo. Es que es alucinante, pero... Bueno, para mí ahí hay mucho personal. O sea, yo cuando escucho a ministro hablar de prevaricación, la pregunta que me hago es,
el miedo que debes tener tú, Hombre, ministro, los tiene aquí. a ser el siguiente de la lista. Claro, es que los tiene aquí. Porque cuidado. Pero es que han Ya no lo van a defender, perdona, porque Sánchez lo odia. O sea, Yo os digo, yo solo os digo que en este Pero gobierno pues- he visto a Óscar Puente y a Óscar López, que me parecen que son los ministros que más se están quemando con la tesis de que los jueces tal, y creo francamente que son los que más peligro tienen de repente de aparecer en algún tipo de investigación judicial. Porque Margarita Robles, por ejemplo, con todo tal, la veo bastante más cautelosa. Es decir, Más lista que el hombre. Sí, una parte más tranquila también. Claro. ¿no? bueno, se están intentando proteger antes de que llegue la... Sí. Pero Ahora. claro, pero que hayan importado, o sea, que hayan asumido su proyecto político es la clave para entenderlo todo, porque de ahí se derivan un montón de cosas. Ya no es una camarilla que pretende esconder sus vergüenzas, sus corrupteras, su chalén no sé dónde. No, es que van adelante a un proyecto político. ¿Cuál es una de las consecuencias que ahora me interesa resaltar? Que no hay vuelta atrás. Que ellos han quemado tantos puentes hasta llegar hasta aquí, el momento en que tuvieron que tomar esa decisión dentro del Partido Socialista, con Pedro Sánchez, los del Pelló, Leire, toda la banda, Zapatero, todos los que queráis, eso implica quemar una serie de puentes que significa que no pueden volver atrás. Eso es muy interesante. Sí. Claro, pero ellos y todos los que van en esa furgoneta, el PNV, Junts, tal, no sé qué, volvemos a mirar a los nuestros. Dejen ustedes de tenderles la mano, porque ellos ya no pueden volver atrás. Esto es como cuando tienes 20 años, te dicen tus padres que llegues a las 12 y ya van las 3 de la mañana que le invitan la tercera copa a la chica que te gusta. Entre llegar a las 3 y a las 7, la bronca es la misma. Pues eso es lo que le pasa al Partido Socialista. ¿Cómo se van a bajar ahora del barco y decir, no? Y qué ejemplo más bueno es verdad. Sí. Daba igual llegar a las 3 que a las 7. Sí. Efectivamente. Pones ejemplos muy buenos de la vida cotidiana. Vamos a ir lo con... aplicaré de pronto. amigos. Claro, tú con Leonardo. Llegas a las 2 y dices, bueno, Ahora ya. Todo de Es que amigos. es mejor venir de día, es menos peligroso. Claro, ¿vale? y, al fin, y entonces, y si encima conseguías algo más, pues joder. Vamos con Bolaños, que de momento no ha conseguido su ley. Félix. Pero sobre esto que comentabais, está muy relacionado con esa macro convocatoria que celebraba Bolaños haciendo un vídeo hortera en TikTok. Juanín. Lo tenían que meter a la cárcel solo por eso. Decir, mire, usted un ministro que hace en TikTok, coño. Todo sortera desde el inicio. Es que está horrible. Peínese, caballero. Es que no, pero se empieza con Bad Bunny y Fresneda, o sea que tú tampoco estás en la... Vamos, Juanín. Y si tú al Ha Santo volado un Padre. puñal aquí, menos mal que... Segundo la moción. Pues se empieza yendo a un concierto de Bad Bunny y se acaba como Bolaños haciendo el Pero si ridículo en también me TikTok con gusta 60, Oasis. 50 años. ¿Cuántos años tiene este señor? 50, justo. Con 50 años tú no puedes estar en TikTok. Coño. Vamos a verlo. El Boletín Oficial del Estado, antes de ver a Bolaños, de hoy ha publicado la convocatoria de 700 plazas de jueces y fiscales, la mayor macro convocatoria de la historia. Así lo ha vendido el ministro de Justicia, Félix Bolaños, en su cuenta personal de X. La citada convocatoria de 700 plazas se divide en 575 para jueces y fiscales por oposición, más 125 de magistrados por el cuarto turno para juristas con más de 10 años de ejercicio. Bolaños, quien ayer pidió estar atentos al BOE de hoy, se quiso poner un poco misterioso nuestro querido ministro, pues ha asegurado que se trata de la mayor transformación de la justicia en décadas. En TikTok esto decía también. Ya hemos publicado, ya está en el BOE, la macro convocatoria, la mayor jamás conocida, la mayor de la historia de jueces y de fiscales. Ya la tienes en el boletín oficial. Una macro convocatoria de 700 plazas, lo nunca visto. 575 por el turno libre, 125 por el cuarto turno para acceder a la categoría de magistrado. De las 575, 375 serán para la carrera judicial y 200 para la fiscalía. La clave está en lo del turno libre, fresh. Por cierto, este señor no se pone corbata nunca. Pero para el vídeo de TikTok se pone la corbata y se quita la chaqueta, como me habéis pillado trabajando, chicos. Me recordaréis de otros documentales. Soy Troy McClure. Era un poco Schwarzenegger, ¿no? Un poli de guardería. ¿Qué es el cuarto turno? Porque yo creo que es necesario explicarlo. Vamos a ver, en esa reforma del año 85 los socialistas ya estiman que todos los jueces son fascistas, franquistas y demás, y dicen, hombre, como no podemos esperar a que nuestra buena gente oposite y saque la posición a judicaturas, por otro lado, como todo hijo de vecino, abrimos la puerta para que entren en la judicatura a juristas de reconocido prestigio y con una serie de años de experiencia. Por cierto, pregunta, ¿reconocido prestigio según quién? Bolaños. Claro. Es que la clave del turno libre es que hay un componente que es subjetivo.
Claro. Efectivamente. Y esa es la puerta de entrada a lo que ellos llaman democratizar la justicia, que es controlar la justicia. Ejemplo claro, clarérrimo de quién entró en la judicatura por el cuarto turno, María Teresa Fernández de la Vega, por ejemplo, que iba de magistrada por la vida. Y los magistrados que estudiaron le dijeron, hombre, magistrada... Con poco de trampa. Efectivamente. Con lo cual eso es lo que están haciendo ahora. A mí, yo supongo que el día que se conoció, se apodó a Leire Díez como la fontanera, Félix Bolaños dijo, perfecto, porque el gran fontanero del sanchismo es Félix Bolaños. Sí. Este es el que ha manejado todas las reformas y por debajo de en los lugares donde no apuntan los focos ha ido poco a poco reuniéndose para coordinar esfuerzos, entre otras cosas, para aplicar ese famoso plan de acción por la democracia, que en realidad es sentar las bases para el discurso para el cambio de régimen. Me gustaba mucho la definición que hacías, Luca, del cambio de régimen, de cómo al final en realidad se puede hacer una tiranía con urnas. Es decir, es muy sencillo. Hombre, claro. Entonces yo me pregunto cuál será el siguiente paso. Y aquí encontramos dos escenarios que yo creo que hay que definir. En primer lugar, que le hagan falta apoyos de cara a un posible suplicatorio, de que llegue, que necesite suplicatorio Pedro Sánchez. Cada vez está más cerca. Que eso es que no es ninguna locura. Ha advertido Guadalupe aquí durante muchas veces. O que Guadalupe, un beso. O que el Partido Popular y Vox se coaliguen para presentar una moción de censura ante el canto de sirena de los independentistas de Junts y de PNV ante una posible abstención, y que Pedro Sánchez les ofrezca el referéndum o les ofrezca ese cambio de régimen precisamente como salida o como forma de sobrevivir a todo eso. Para mí son dos escenarios que, como bien decías, Jano, lejos de ser lejanos, se pueden presentar cualquier día y las cosas se terminan de torcer siempre, cualquier día, y de repente no hace falta verlas muchas veces, no hace falta que se presenten síntomas anteriormente. Ante ese escenario, que puede ser de un día para otro, puede estar a la vuelta de la esquina, ahí me da miedo sobre todo esas dos situaciones, y creo que por ahí van a ir los tiros. Sí, porque la imputación de la PSOE por financiación ilegal y también por organización criminal, esto está a la vuelta de la esquina, como aquel quien dice. Y lo de Pedro Sánchez, que a lo mejor hace un año y medio decías, hombre, ¿cómo van a solicitar imputar a Pedro Sánchez? Cada vez está más cerca, ¿no, Luca? O sea, no es nada descabellado, no es una locura. Sobre todo, perdón, que tanto PNV como Junts necesitan un argumento para remontar en sus respectivos territorios, porque están amenazados por dos partidos que les han salido que le amenazan con quitarles el poder. Sí, total. Luca. Vamos a ver, el tema de la financiación del PSOE es que hay ya indicios muy importantes de que el PSOE tenía una cuenta paralela. Quiero decir, todo lo que estamos descubriendo hoy con los documentos de la Guardia Civil, con los informes sobre cómo se estaban pagando los viajes a Leire Díez a través, digamos, de las órdenes de Santo Cerdán, pero que eran gastos que no se computaban, digamos, a los gastos oficiales del PSOE, ya nos deja entender que, evidentemente, siendo Santo Cerdán el secretario de organización entonces del PSOE, porque esto hay que recordarlo, es que no era uno que pasaba por ahí, era el jefe del partido, evidentemente estaba manejando una cantidad de dinero en B. Por lo tanto, ya habría, digamos, serios indicios de que la financiación del PSOE, pues regular no era. Ahora bien, los socios, claro, ¿ellos qué quieren? Ellos quieren, en realidad, que se demuestre que a través de las mordidas se pagaban las campañas electorales. O sea, la corrupción, digamos, decimonónica, que era lo que, francamente, hace algunos años yo también estaba convencido. O sea, para mí era el esquema de siempre. Es decir, bueno, nada, o sea, metes la mano por aquí, contrato público, obras, mordidas, pagas campaña electoral, porque las campañas electorales son muy caras y con estas campañas electorales te mantienes en el poder. Lo que pasa es que estamos delante de un encaje, yo creo, de criminalidad organizada que va muchísimo más lejos de todo esto. O sea, aquí no se trataba simplemente de permanecer en el poder empleando dinerito agregado por los empresarios, digamos, la corrupción clásica de toda la vida. No, aquí se trataba efectivamente de, digamos, vaciar el Estado por dentro para generar un sistema democrático poco, es decir, para una permanencia en el poder. Con la ficción. Sí. Claro, con la ficción. O sea, algo mucho más elaborado y muchísimo más turbio y muchísimo más grave. Entonces, los socios, en mi opinión, si querían romper, ya tenían por delante una bandeja de opciones, casus belli, todo lo que tú quieras. O sea, eso solo significaba elegir, ¿sabes? Es como en esos aperitivos ahí de acto público. ¿Qué quiero? Pues nada, esto, me apetece esto. O sea, entonces es evidente que yo creo que ya los socios han llegado a un punto de no retorno, esto es lo que ellos dicen. O sea, que si tenían que romper deberían haberlo hecho antes y tal. PNV, Junts,
No veo incentivos por ello en su Claro mano, que porque no. PNV efectivamente gobierna gracias al PSOE en País Vasco. En el momento en el que PNV rompe, pues entonces el PSOE le dice, bueno, pues doy el gobierno a Bildu. Junts está en una crisis interna sistémica que no sabe cómo resolverla. Además, me da la sensación que hay bicefalias por todos los lados, que quien manda es Puigdemont, no, quien manda está en Barcelona, no sé. Tema de la moción. PP y Vox, evidentemente, si presentan una moción la van a perder. Ahora bien, uno podría decir, a veces las mociones se presentan para perderla. Claro. Es decir, Felipe González hizo una moción para perderla. Hasta Podemos, la gente se olvida, pero presentó una moción para perderla con la idea de presentar a Irene Montero en sociedad. O sea, aquello fue una manera para decir a todo el país, oye, no es solo Pablo Iglesias, está también Irene Montero. O sea, tenía una finalidad política. Aquí, la finalidad política de una moción podría ser la de decir, la situación es muy grave y queremos, digamos, que la ciudadanía se dé cuenta a través del único instrumento que tenemos a nivel institucional como para, digamos, avisar a la población de tal. Ahora, tácticamente, yo entiendo que Feijóo, Ingenuo, la descarten, porque es verdad que en un calendario judicial como el que tenemos, o sea, fijaros, hoy hemos tenido informe de la Guardia Civil, mañana vamos a saber el sumario que hasta ahora era secreto del tema de la SEPI, luego tenemos a Begoña Gómez, que tiene que ir al tribunal a declarar, sí o no, no sé nota. Está el hermano. Creo que esta semana o la semana que viene, más Zapatero o menos. el miércoles, a lo que el juez decida. Fíjate, Zapatero el miércoles. O sea, y veremos el juez. O sea, esto es mejor que Woodstock, te quiero decir. Es que no, te quiero decir que no sabe dónde voy, que no, está Jimi Hendrix, no está Janis Joplin, ¿a quién voy a Buenas escuchar? cabezas de cartel, sí. Falta Ábalos y Coldo. Sí, Ábalos y Coldo. Y Coldo la condena. Entonces, yo entiendo que a nivel político, para la oposición, es decir, a ver, yo ahora no voy a quitar el foco de todo este desastre político-judicial con una moción que voy a perder y que además refuerce, digamos, a Sánchez. Al bloque. O sea, ahora no, ellos además lo que dicen... No tiene sentido, pero la situación también es complicada, porque yo creo que en el Partido Popular, esta es la información que me llega a mí, también hay un poco de inquietud porque el miedo, visto, lo que ocurrió en el 2023, en estos años, el miedo es que al fin y al cabo la gente se acaba olvidando, o sea que ahora estamos ¿no? on fire con todos esos temas judiciales, pero que dentro de un año y medio, si se va a votar, pues esto al fin y al cabo se ha amortizado, la gente ya está con otros temas. El ejemplo lo tienes con el caso Ábalos Coldo. Ahora cualquier información que publiques sobre Ábalos o Coldo es intrascendente, la gente le da igual. O sea, al final esto es como una telenovela. Es así de triste, pero es así como funciona. Entonces al final es como, oye, otra vez el mismo capítulo, ¿qué pasa? Ahora ha llegado el capítulo nuevo de Zapatero. Entonces la gente se ha vuelto a enganchar a eso. Pero Zapatero, a la vuelta del verano, pues dirá, pues sí, el ladrón este. O sea que al final eso ocurre, es cierto. Lo que pasa es que la moción de censura dice que el Partido Popular se está esperando a la financiación ilegal de la PSOE, cuando se le impute a la financiación ilegal de la PSOE. Mira, es lo que dice, es lo que dice. A ver, vamos a ver. Que están especialmente inquietos dentro de la oposición por lo que pueda suceder en septiembre, por cómo pisen el acelerador y hacia qué punto podemos llegar. Y a mí eso me preocupa realmente como ciudadano. ¿Qué van a proponer o cuándo van a pulsar el botón que todos sabemos? A ver, el botón no lo van a pulsar nadie. Nadie tiene incentivos para pulsar el botón. Vamos a ver. O sea, los socios ya están diciendo, esto es lo que dicen en el Congreso. Dice el botón del sanchismo, digamos, de ir a lo bestia. Eso, sí, no. Sánchez, claramente. Yo pensaba que quitaron el apoyo. Los socios estamos de acuerdo que los socios hablaron de financiación ilegal del PSOE y ahora ya dicen que quieren una sentencia. Sí, Rufián. Lo ha dicho Rufián, pero lo ha dicho antes la portavoz de Sumar, lo están diciendo. ¿Por qué? Era su línea roja. Porque al fin y al cabo es echar la pelota del balón fuera y esperar. Dice, bueno, claro, la sentencia, pues entonces vamos a esperar a 2035. Además, quiero decir, ¿cuántos indicios quieres, de verdad? Es que, repito, es que la financiación ilegal no es solo el hecho. Es que si se hubieran financiado ilegalmente para la campaña electoral, perdóname, pero hubiera sido peccata minuta respecto a lo que tenemos. Es que, aquí estamos hablando de financiación ilegal. Y organización criminal. Corrupción en contratos públicos para mordidas que sirven para financiar un golpe de Estado desde el propio gobierno contra la democracia. Eso es. O sea, es que esto va más allá. Quiero decir, es que el Watergate se queda francamente como una anécdota. Y Tangentópolis era al fin y al cabo, bueno, hombre, una cosita ahí de dos ladroncillos de barrio. Esto es Gladio. Si es que esto es Gladio realmente, porque al final ya con la directora de la Guardia Civil empiezas a ver que aquí hay mucha más gente involucrada que también forma parte, presuntamente, forma parte de las fuerzas del orden. Ahí sí que está bien el presunto. Es que sí, eso. Es que a eso que dices, Lucas, se suma la trama internacional. Es decir, hay que ser de verdad, muy confiado o
o no sé, muy iluso, si me permitís, para pensar que toda la cuestión que venía de Venezuela, toda la cuestión que venía del Grupo de Puebla, somos el único país europeo con representación en el Grupo de Puebla, que es el mayor lobby de corrupción política de todo Hispanoamérica, hay que ser, de verdad, muy incauto, muy iluso, para pensar que ese dinero no ha podrido la política española y para pensar que toda esta investigación que al final se traduce en hidrocarburos y derivados, eso al final no ha servido para incrementar su poder aquí en España. Esa es la clave. Fresney. Bueno, y ese dinero también ha servido para reorientar el posicionamiento geopolítico del país, lo cual también es gravísimo porque tampoco es una cuestión fácil de solucionar, diciendo, bueno, cambia el gobierno y volvemos donde estábamos porque existen unas relaciones de confianza, porque la gente ya no se fía de ti. Pero claro, que estemos más próximos a estos regímenes que donde deberíamos estar, pues es lo verdaderamente preocupante. De todas maneras, de nuevo, yo creo que es muy relevante que la gente entienda el uso perverso del lenguaje, lo que decía Luca, que se llamará igual, pero no será lo mismo, ¿no? Y eso en el tema de Cataluña lo hemos visto muchas veces con este señor, el de las joyas, Jack, el del Titanic, que le gustan los collares, Zapatero, diciendo, oye, decían que España se rompe, ¿se ha roto España? Y se reía, ¿os acordáis? Con esa risa de demonio. Pues la realidad es que sí. La realidad es que no hay aduanas para ir a Cataluña. La realidad es que tenemos el mismo código de matrículas. Pero la nación se ha roto profundamente, porque se concibe, se entiende, se sabe que hay españoles con derechos y obligaciones diferentes. Entonces, ¿se sigue llamando España? Sí, pero ya no es lo mismo, ¿no? Siempre pongo el mismo ejemplo. Lo que hoy decimos que es saludable no es lo mismo que era cuando éramos pequeños, ¿no? Nuestra abuela nos decía, tómate ese vaso de vino, que es salud. Bueno, hoy no es lo mismo, pero utilizamos la misma palabra. No, perdona, pero yo Salud. sigo la receta de la abuela. Yo no digo eso, Yo digo creo que que salud. en el debate público lo que es salud es la quinoa y 4 chorradas más. Eso no. Entendedme, que llamamos lo mismo a lo que no es lo mismo. Y eso sucede... Sí, saludable, sí. Ahora, ¿el qué? Pues se cambia. Claro. Eso es, y eso es lo que sucede con España. El derecho a decidir fue la fórmula clave. Por ejemplo. No es una democracia porque no tengo derecho a decidir Eso es. y con el derecho a decidir me cargo la Constitución democrática. O sea, que es... La clave es situar el territorio en una posición pre-revolucionaria. Es decir, que todo, si tú te niegas a cumplir determinadas condiciones y si formas parte de un grupo que de repente es molesto, puedas sufrir la consecuencia del grupo mayoritario que te quiere imponer. Eso se llama situación pre-revolucionaria. Pero yo creo que todavía estamos dentro de, digamos, es una situación tan caótica que es difícil de definir, pero yo creo que vamos a tener que concluir que el escándalo que estamos viendo ahora, todos los escándalos de corrupción, digamos en términos generales, son, en mi opinión, los más graves de todos los países occidentales en los últimos 100 años. Y es un escándalo. Sin duda. Porque en el fondo es uno solo, lo que tú has dicho antes. Es uno solo, sí. La estructura criminal para pagar algunos lujitos, pero sobre todo para financiar un golpe de Estado dentro del propio país, ¿no? Pues estaremos atentos y, por supuesto, combatiremos el mal. ¿Y qué mejor manera de hacerlo que con nuestros modelos de Freedom Collection? Juanín, Sí, fotos además, de nuestros clientes. Exacto, nuestros clientes nos han mandado ya fotitos. Claro. Vamos a empezar con Raquel, que presumía orgullosa de los pedidos que le llegaban de Freedom Collection. Ay, qué en nuestra maravilla. página web, contra el Muy mundo bien, Raquel. moderno, el Imperio Español, Deus Vult, un surtido... Sí, el mundo moderno no le gusta, está claro, con buen criterio. Exacto, tiene muy buen criterio. Vamos con Andrés, seguimos con él, opositor venezolano. Ah, mira, estuvo aquí Mandaba contigo, Rubén. esta Sí. foto, correcto, luciendo la camiseta de Freedom. Desde aquí le mandamos Pues un sí, abrazo. porque la historia de Andrés es terrible. Perseguido por el chavismo. Bueno, le hizo una entrevista aquí Rubén Arranz y Manuel Llamas también. Y la verdad es que es una historia al Qué pobre. bueno. Lo ha pasado mal. Freedom. Efectivamente, sí. Un abrazo para Andrés. Vamos con Rafa. Su mujer Carmen nos mandaba esta foto de su marido. Estuvieron en la misa del Corpus Christi del Papa León XIV en Cibeles llevando una de las camisetas de Freedom. Nos dicen que nos siguen todas las noches y que sigamos así. Pedazo Pues, oye, foto, ¿eh? Pedazo Ojo, foto de Rafa. Faith Ojo. over fear. Claro Sí, que sí. mucho Vas, poder, por ahí mucho poder. vas por ahí por Europa, Palacio Real, llegas y es un chalet. Copenhague, ¿no? El cuarto real. Tal. El Palacio de Buckingham, que es una cosa y El una Palacio de caja, Buckingham ¿sabes? es un chalet al lado de esto. Exacto, ponlo al lado del Palacio Real. Es que, en fin. Ahí debería vivir el rey. Sin duda. Eso es la primera medida que debería tomar. Sí. Y, bueno, la esa o primera es la divorciarse, que- da igual, una de las dos. Yo creo que primero divorciarse y luego ya te mudas. Dices, mira, me divorcio, no pasa nada, Leti, quédate aquí, que yo me voy al Palacio Al Real. Palacio En el pareado.
Bueno, y vamos a terminar con Gabriel practicando tiro con arco con la camiseta Freedom de nuestro querido arquero templario y, Jano, podemos decir... El hijo del maestro. Es el hijo del maestro, don Alberto Garín. ¿Qué me Qué dices? bueno, Hombre, don Alberto. Qué Gran grande. fan no solo de este canal, sino de las colecciones de Freedom. Y Sí, señor. luce orgulloso, se las lleva al colegio, las camisetas. Cada vez que viene Tiene Garín se vocación. lleva para el chiquillo. Este chico tiene vocación de servicio público. Sí, Quiere de ser hecho quiere ser militar. militar, efectivamente. Sí. Un gran español. Un gran Claro, español. te pones las camisetas de Freedom y te salen cosas buenas. Así que... Estáis llegando a España de buenos valores de... La guerra cultural se hace a través del Claro. textil de Sí, Freedom Collection. ¿y qué puedo hacer? Pues cada uno dentro de sus posibilidades. Mira, para como la que llevaba el hijo del maestro Gabriel, Qué bueno. un arquero cruzado para ti, Rubén. Para irme de paseo por la dehesa de la villa. La voy a utilizar. Bueno. Fresny, Dímelo. a ti la de Faith Over Fear, que ha tenido un éxito tremendo estos Hombre, días de ¿cómo para visita no? del Papa. Gran ¿Cómo camiseta. para no? Así que esa para Muy tu- top. para verano. Y Sí, claro que sí. esta para Luca, la Cruz de Santiago. Ay, muchas gracias. Oye, cuando el Chula, chiquillo chula. sea ya mayor de edad, Wow. pues Bonita. no- ¿qué estaremos haciendo en 18 años? Bueno, a lo mejor ya estamos muertos, Tengo otra igual, pero ¿no? Esperemos que no. Podría Jano, a ser. ver. tengo otra igual que es roja y negra, me encanta porque es Rosonera, rosonera. Y esta blanca y roja, que es la segunda, efectivamente, camiseta Del Milan. o sea, Sí, que es verdad que además acertado. tiene un diseño muy molón. Sí, Sí, lástima que no ganamos nada, pero bueno, bien. sí, sí. es verdad que el Donde Mundial ahora tenéis a pues, no, Luca. no está Italia. O sea, fatal. Sí. Italia No no hablemos, está. no. Un grande. A mí me encanta el Milan. Y Sí, es una pena que siempre. esté en horas bajas. Sí, como Siempre. Italia. Pero este Mundial es que no, a mí no sé. O sea, juegan países y dices, no está Italia, y juega Haití. Bueno, pero Italia lamentablemente todos le echamos de menos, pero no se lo ha ganado. No se lo ha ganado. No, es verdad que no se lo ha ganado. Es verdad que tenéis un equipo Se la ha ganado buenísimo. Bosnia, o sea, todos Sí. con Bosnia. Oye, o sea. En Italia todo el mundo odia la Juve. Lógico. No, la mitad es de la Juve y la otra mitad la odia. Oye, de ¿Qué hecho, pasa de Italia? Es ¿sabéis como que aquí con Pedro Haití, Sánchez, más o menos. Haití, los pobres, claro, en el estadio no podían jugar, en el suyo han jugado todos los partidos como visitante y así se han clasificado. Tiene un mérito a que flipas Haití. Pues que- sí, la que- verdad que que Me tragedia. cae bien esa selección, la verdad. Sí, yo voy con estos países. Pobrecitos, Curazao el otro día metió un gol, pues se celebra. Se celebra. Hombre, Sí, lo grité en casa. Uno, luego fue. ¿Eh? Metió un gol y luego le dieron. Ya, siete. luego Aguantó 7. bastante, luego llegó la goleada, pues hasta el minuto 60 o así. Sí. iban 2-1, Eso es lo que o sea pasa cuando imputan a alguien del PSOE. Dices, bien. Pero luego ya ves que te metes, uno tras otro. te la cuelan. Fresny, nos vemos semana que viene. Dímelo. Que nos Hasta la vemos. semana que viene. Ah, vale. Un placer estar aquí. ¿Tienes que anunciar alguna historia de Neos? No. No. El Vale. miércoles me voy con Manu Llamas al Ateneo. Ah, bueno, esto no lo contaste, es verdad. O sea, tú te puedes creer. A ver qué dices. A ver. Porque tendrás que hablar del portavoz Bueno, de un tendré- criminal que está dirigiendo eso. Bueno, y hablaremos de alguna ilustre ateneísta como Clara Franco Amor. Y todo, habrá que hablar de lo que opinaba Azaña al final de la guerra, esas cosas. Van a Ah, quitar- vale, o sea, vas a dar caña, bien. No, yo Bueno, con nada. llamas. Uy, ¿eso lo grabáis y luego lo subís a algún lado? Pues no lo sé, nos han invitado unos amigos del Ateneo que tienen una asociación de liberales, por cierto, gente estupenda, que están ahí en la Resistencia. No sé si ellos lo grabarán o no. Ah, bueno, pues si no, ya nos Pero dirás vamos, Manu dónde y lo yo. podemos ver. En el Ateneo de Madrid el miércoles a las 7 de la tarde. Pues, y puede ir la gente. Claro, hombre. Ah, está pues todo el mundo mire, invitado. ya saben ustedes, el miércoles, antes de ver el programa, es una hora estupenda. A las 7, Manu y tú, y luego Eso a las es. 9 en libertad. ¿Directo o no? Porque claro, estamos el juez Calama que dice con lo de ZP. Ay, bueno. Rubén Arranz, nos vemos el viernes en lo que no te han contado. Aquí nos vemos, como siempre. Encantado. Y tus superventas, extraños compañeros de Gracias. trama, lo tienen todos disponibles en todas sus librerías y también en Amazon para los más vagos. Dejamos el enlace en la descripción. Gracias. Y Muchas gracias. presentación próximamente, cuando digas ya nos dirás dónde es y todo. Espero que pronto, a ver si. Sí, sí, bueno, ya no claro, sé muy hombre. bien qué. No, se tendrá que presentar Se como es hacen debido. un poco despacio las cosas a veces. Ya, bueno, la vida es así. La sí, vida, la vida sí. española, la Ten- vida mediterránea. Ten cuidado que luego con la presentación llegas a julio con el calor y Sí, o sea, esto pisa el acelerador porque Esto pasa. Pero bueno, En fin. afortunadamente el aire acondicionado, Es verdad. gran invento del ser humano. El Un mejor, gran sin duda. invento. El fuego y el aire acondicionado. Y lo demás es. Vamos, o sea, no. La muy rueda, menor. la rueda está sobrevalorada. Hombre, vamos. Bueno, tiene una rueda dentro del aire acondicionado. Se levanta la tapa y hay dos ruedas ahí que se activan. O sea, la rueda. Es condición sine qua non. Te vemos el viernes en lo que no te han contado. Luquita,
te vemos el miércoles en ese especial que vamos a hacer de Perfecto. Zapatero, que estamos ahí. A ver qué pasa. A ver, porque habíamos dicho si lo meten en la cárcel, yo vengo en smoking, vamos a Cibeles, directo especial. Y a lo mejor no, porque le doy otra vez. En las ¿Sabes? redes nos recuerdan las promesas, ¿eh? Oye, yo vine en traje cuando lo imputaron. No sé. Y luego le ve la apuesta y dije, si lo meten en la cárcel, smoking. Te lo juro, ya lo verás. Bueno, pues el miércoles Pues ya veremos cómo. Sí, y te leemos en The Objective. Efectivamente. Juanín, tú y yo nos vemos mañana. Como le dije a Fresneda, si pasa lo de Zapatero será la única vez que vaya a Cibeles a celebrar algo. O sea que... Bueno, toda España Oye, unida. pero escucha, es una Toda España causa unida. transversal. Aquí sí estamos todos. Oye, si pero- te metes en Cibeles y ¿qué pasa? Te Tú meten un imagina- puro, pero habrá ¿Pero un valido puro la qué es? pena. ¿Pero qué es un puro? Habrá valido la pena. ¿Pero un puro qué es? ¿Una no multa? desincentives. No, habrá valido la pero- pena. A lo no mejor por calcular. hay que buscar para ese tipo de cosas otra ubicación, para celebrarlo en plan de cada vez que imputan a un político o cada vez que alguien se decrete en prisión provisional, un lugar. Me gusta hacer de cómo una piensas. estatua de Adán. Claro, los algo imputados. diferente, ¿no? Encontremos O sea, un lugar, sí. Claro, es decir, no sé. La estatua de los condenados, podríamos buscar ahí. Sí, pero de la algún- fuente es que alguna está muy bien. efigie. Meterte en la fuente, Además, con tal. este calor. Ahora justo es verdad que no. ¿Pero qué pasa Claro. si te tiras? ¿Y qué? ¿Una multa de qué? ¿Cuánto? Bueno, habría que ver si el monumento ha tenido algún daño. Hombre, no, siempre respetando, por favor. A la diosa Cibeles. Claro, por supuesto. Simplemente un Hay chapuzón. Con el algunos smoking. amigos que conozco. Sí, algunos amigos que conozco en su juventud pues, tuvieron que hacer frentes a multas tal. Bueno, vamos a buscar ahora. Jorín. Bueno, mañana más, sí, es que Mañana nos estaremos de vemos. vuelta. Nuestro querido Héctor a los mandos un día más y a todos ustedes ya lo saben, todos nuestros productos de Freedom Collection al 20% de descuento y además con el código ZARPATERO5 pueden optar a un 5% adicional. Nosotros regresaremos mañana a las 9 de la noche aquí en Libertad en Big One Media como siempre. Muchísimas gracias por estar ahí.